salvación es por fe y listo. Todos los de Galacia, sí, es por fe. De pronto venía algún judaizante y decía, no, que es por fe y también la circuncisión. Entonces a la fila, la circuncisión. Y no era así, ¿no? Entonces eran muy emotivos, muy efusivos, muy aligerados, digamos. Y yo quiero empezar leyendo en el libro de Gálatas, si me pueden acompañar, el capítulo 5 de Gálatas. Desde el versículo 16 hasta el versículo 26 voy a leer de corrido y quiero que me acompañen por favor en sus Biblias. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, porque ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A ver, desglosaremos. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Nosotros tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos, ya hemos venido con esa naturaleza pecaminosa, y también tenemos la naturaleza divina, la cual recibimos el momento de recibir a nuestro Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa naturaleza divina se incorpora en nosotros. Pero la pecaminosa ya venimos, y eso muchas veces lo hemos escuchado. A los niños, a las personas hay que decirles que está mal y decirles que no hagan el mal porque lo hacen por naturaleza. Naturalmente ya desde niños son hasta fregados en el colegio, se pinchan entre ellos, son malitos por decir algo. Pero cuando tenemos el Espíritu de Santo, cuando el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, cuando hacemos esa oración, la oración de la salvación, una oración genuina de decir: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que te he desobedecido, pero me arrepiento y te pido que vengas y gobiernes mi vida. Esa es la oración de la salvación. Te entrego mi vida, te la entrego, estoy a tus pies, dejo todo. Esa es la oración genuina. Pero ¿cuánto de eso después viene? ¿Qué implica el haber hecho ese tipo de oración? O sea, solamente hacer la oración y después seguir viviendo en la naturaleza de la carne. No es así, no es así. Nosotros hacemos la oración para tener esa naturaleza divina, y ahí tenemos que vivir. Tenemos que dejarnos, como dice el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero cada día, nosotros tenemos esa lucha. Y digo nosotros, todos, porque todos hemos nacido con esa naturaleza, menos Jesús, que fue el único que no pecó. Menos Jesús, es la excepción. Pero todos nosotros sí.
Entonces es como un jalonear, es como alguna vez he visto en la reunión de los jóvenes que juegan con la soga, y es jalonearse y a ver quién gana, y a veces ganan los de allá y a veces ganan los de aquí, y eso es lo que nos sucede entre esa lucha diaria que hay entre la naturaleza divina y la otra naturaleza, ¿no? Entonces, si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que Él nos gobierne, dejar que Él gane esa batalla que nosotros tenemos contra la carne, que es constante y de todos los días. Porque en el 18, ¿qué dice? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia, favor inmerecido. No merecíamos que Jesús muera por nosotros en la cruz, pero lo hizo. Lo hizo. Eso es. Seguimos avanzando. Ahora bien, los no nacidos de nuevo no saben de estas dos naturalezas y no tienen ese conflicto, no tienen ese problema. Viven, entre comillas, felices sin ver la consecuencia posterior. No tienen ese discernimiento de ver cuál es la consecuencia posterior. A veces hay cristianos carnales que le llaman, porque andan más en la carne que en el espíritu, porque no dejamos que este Espíritu Santo nos guíe. Tienen libertad de hacer lo que quieren y no hay quien los detenga, pero nosotros sí conocemos esas dos naturalezas y tenemos que aprender a vencer la carne. No podemos ser cristianos carnales, no podemos vivir todos los días en la carne. Para ganar esta batalla entre la carne y el Espíritu Santo, debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo del 19 al 21? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Les estaba riñendo a los de Galacia, les estaba llamando la atención, porque ya conocían que la salvación era por la gracia. Sin embargo, ellos volvían a lo mismo, a vivir en la carne. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican, la palabra clave, ¿cuál es aquí? Practican. Practicar, ¿qué quiere decir practicar? ¿Qué quiere decir ese vocablo? Quiere decir que todos los días tienes una rutina. Todos los días estás practicando. Puede ser en el gimnasio, puede ser en tu oficina, puede ser que tengas una forma de levantarte, una forma de servirte tu café, una forma de vestirte, una forma. Estás practicando todos los días lo mismo. Lo mismo. Tienes una rutina. Y aquí les está molestando y le dicen los que practican. Gracias a Dios nosotros ya no practicamos desde el momento en que hemos hecho la oración de la salvación. Ya no practicamos, ya no somos esos que ejercitan todo el día con el pecado. ¿Pecamos? Sí, por supuesto, porque hay ese jalón entre la carne y la santidad. Hay ese jalón entre el Espíritu Santo, pero no practicamos. No practicamos. Esa es la palabra que cuando he leído este pasaje me ha entrado con mucha profundidad, porque realmente cuando hacemos la oración de la salvación, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, dejamos de practicar el pecado en el cual habíamos vivido antes. Dejamos de tener esa trama. El pecado quiere decir no darle en el blanco. ¿No es verdad? Eso es lo que quiere decir. Nosotros ya no estamos practicando si le damos o no le damos en el blanco. Nosotros nos hacemos guiar por el Espíritu Santo constantemente. Esa palabra es importante para todos nosotros. No somos participantes, no somos practicantes del pecado. No tenemos una vida de pecado continuo. No practicamos. Quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 6.
que está ahí cerca. Capítulo 6, versículo 1 y 2, para que agarremos el contexto de lo que nosotros tenemos que vivir y cómo tenemos que estar. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El momento en que hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo. No necesitamos otra prueba. Le hemos abierto la puerta. Le hemos dicho, Señor, Espíritu Santo, Consolador, ven a nuestra vida y quédate en nosotros. Y el versículo 12 y 13 del mismo Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vivos miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya no vive, ya no mora el pecado en nosotros. Pero si ya no vive y ya no mora el pecado en nosotros, si ya no practicamos el pecado, si ya no somos practicantes del pecado, si resbalamos y cometemos errores, y esta mañana en la oración decíamos, perdóname por haber pecado, tal vez por omisión o por ignorancia, pero no por practicante, no por ser consuetudinario del pecado, no por estar todos los días, ay, tengo que levantarme y tomarle el pelo a mi esposa, ahora, ¿qué le digo a mi jefe si llego tarde? Inventar, tenía que hacer esto y me he olvidado, y ahora, ¿qué le digo? ¿Estás tramando mentir? ¿Estás tramando pecar? Cuando la libertad en Cristo te permite decir la verdad tal cual es, porque el Espíritu Santo vive en ti. ¿Qué dice en Gálatas? Siguiendo con nuestro texto, ¿qué dice en Gálatas 5, 22 y 23? Dice así, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿qué significa la palabra fruto? ¿Y por qué la palabra pone el fruto? Si está hablando de los pecados y ahora habla de el fruto. El fruto es una consecuencia de algo. Es un producto de algo. No es que aparece porque sí. No es tampoco que tú recibes a Jesús y ya eres el fruto. Porque el fruto está hablando, tiene 9 cualidades, de las cuales está hablando de la personalidad de Jesús, que debe ser reflejada por nosotros. Esas 9 cualidades que tiene el fruto del Espíritu Santo y que debe ser expresada por nosotros. Pero tenemos que entender que el fruto es un producto, es un proceso de algo. Y ese proceso toma su tiempo, sí, es verdad. Porque yo tengo un ejemplo que es el del bambú. No sé si ustedes han escuchado hablar de cómo es el proceso del bambú. El bambú es como una caña hueca. Ustedes saben, ¿no? que generalmente se usa para construcciones, para paredes, para balsas, para techos, generalmente, porque no tiene un fruto comestible, ¿sí? Tiene una planta. Cuando le sale la planta,